Sociedad 3.0 Multimedios presenta. Amigos, muy buenas noches. En una emisión más de Frente a Frente, la emisión número 39 de este programa que es para ustedes, para la sociedad, para que conozcan a detalle las posturas, los enfoques, la opinión de los líderes de la comunidad veracruzana. Esta noche tenemos un invitado muy especial, el cual le agradezco enormemente la generosidad de su tiempo de venir aquí al estudio de Sociedad 3.0 Multimedios, el padre José Manuel Suazo Reyes, vocero, director de comunicación social del Arzobispado de Jalapa. Padre, muchas gracias por aceptar la invitación a venir a conversar. Al contrario, gracias Carlos por esta invitación y agradezco también pues a todo su auditorio que generosamente nos escucha en este momento y muy contento de estar aquí con ustedes. Aprecio este tiempo que nos conceden. Gracias, padre. Fíjese, padre, que el martes de la semana pasada, en el Congreso del Estado de Veracruz, se autorizó a puerta cerrada una iniciativa de ley de la diputada Mónica Robles, de Morena, sobre la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas. Una iniciativa que ya se había presentado de años anteriores y que había sido denegada sobre todo por la posición muy firme de la Iglesia Católica y de la Asociación de Padres de Familia, que han estado muy al pendiente de este tema. Bueno, finalmente se autorizó a puertas cerradas y esto ha generado un debate entre las posturas feministas que estiman que este es un derecho humano para ellos decidir sobre su cuerpo, y la postura tan firme de la Iglesia. Este domingo sacó usted un comunicado muy importante sobre una postura firme de la Iglesia Católica sobre este tema. Pero antes de iniciar sobre el abundamiento de la opinión de la Iglesia Católica sobre el tema de la interrupción del embarazo, padre, pues es importante para la comunidad jalapeña, para la comunidad veracruzana, el que conozca un poco de quién es el padre José Manuel Suazo Reyes, cómo es que descubre su vocación sacerdotal, porque esto es importante. Si algo se respeta en usted, padre, no lo digo solo personalmente, sino he escuchado muchos comentarios de la gente que cree en la Iglesia Católica sobre la opinión tan buena que tienen sobre usted, padre. Platíquenos un poco de su trayectoria, padre, Claro, por favor. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Como usted ha dicho, mi nombre completo es José Manuel Suazo Reyes. Yo vengo de una familia, soy el noveno de 10 hermanos. 10 hermanos, una familia que tiene su origen en un lugar que se llama Tecama, Tomatlán, cerca de Córdoba, a 11 kilómetros de Córdoba. Mis padres eran agricultores, yo crecí ahí, estuve ahí hasta los 16 años, teniendo una escuela para mí muy importante, que es la escuela de la familia. Después yo ingresé al seminario aquí en Jalapa, y bueno, también debo decir ahí en ese lugar en Tecama, Tomatlán, fue donde yo recibí mi vocación. Y cuando a mí me preguntaron, el responsable del seminario, por qué quería yo ser sacerdote, yo recuerdo haber dicho 3 cosas que me han iluminado en mi servicio pastoral. En primer lugar, porque quería yo servirle a la gente como sacerdote, ¿sí? 2, quería dedicar mi vida al servicio de los demás.
Y 3, porque yo quería anunciar la palabra de Dios. Y en el tiempo que yo llevo de sacerdote ejerciendo este ministerio, pues efectivamente Dios me ha permitido llevar a cabo esas tareas, ¿no? Mi trabajo, mi vida está completamente al servicio de los demás. Yo tuve la fortuna de también hacer alguna especialidad después de mi formación básica en el seminario. La arquidiócesis me envió a estudiar a la Ciudad de México, a la Universidad Pontificia de México, y ahí yo estudié el bachillerato en teología en la universidad. Después tuve la fortuna también de dar clases en el seminario un tiempo, de lenguas clásicas, de hermenéutica bíblica, de temas y más asignaturas que son propias de la formación sacerdotal. Y ya después tuve la fortuna de salir a estudiar, especializarme en Roma, en el Instituto Bíblico de Roma, incluso hacer un tiempo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces eso me dio a mí una formación muy sólida, muy firme, que obviamente después también utilicé para seguir enseñando. Yo sigo siendo profesor en el Seminario Mayor de Jalapa, donde tengo la oportunidad de seguir actualizándome y de seguir transmitiendo estos conocimientos y ayudar a los alumnos a conocer la palabra de Dios y a formarse. Después tuve también la oportunidad de que, ya siendo párroco aquí en Jalapa y catedrático en el seminario, el episcopado mexicano me invitó a trabajar en Roma durante 4 años como prefecto de estudios en el Colegio Mexicano. El Colegio Mexicano es una residencia sacerdotal donde se forman los sacerdotes de México, de todas las diócesis de México. Ahí residen y de ahí salen a estudiar a las universidades. Entonces, esos otros 4 años a mí me permitió entrar en relación con las instituciones académicas y oficiales del Vaticano. Tuve una relación muy cercana con el Estado Vaticano, con la Secretaría de Estado, con las universidades como la Universidad Pontificia Gregoriana, el Instituto Bíblico de Roma, la Universidad Salesiana y muchas otras instituciones de mucho prestigio en la Iglesia. Y entonces eso a mí me dio también también mucha información y mucha formación que ahora pues tengo la fortuna de traducir a través de este servicio que el señor arzobispo pues me confió en el 2014, como ya lo platicábamos hace un momento. Ese soy yo, además de que pues de trabajar en la comisión, en la oficina de comunicación social como director, pues también soy párroco. Sí, entonces, de la iglesia de acá en la parroquia de María Auxiliadora, en la colonia Progreso. Así es. Y es una comunidad maravillosa, la gente trabaja muy bien, participan mucho, he aprendido mucho de ellos. Entonces, Dios me ha bendecido con esta vocación, con este servicio del cual me siento muy contento. Y luego, pues, cuando yo llegué de estudiar, yo veía la necesidad, por ejemplo, de que los conocimientos que uno tiene o adquiere no se quedaran en un aula de 4 paredes, sino que trascendieran. Y entonces, con otros sacerdotes, fundamos una revista que actualmente todavía se difunde, que es la revista Mensaje del Seminario. Ese es un órgano informativo en el cual uno proyecta sus conocimientos teológicos, filosóficos para la comunidad. Y después, pues, el señor arzobispo tuvo bien también nombrarme como director de comunicación social, y entonces eso me permite estar en una comunicación pues muy enriquecedora con los medios de comunicación, con los reporteros, con columnistas, y obviamente para mí ha sido pues muy bonita esta experiencia. Pues ese es qué José interesante, Manuel Suazo Reyes. Qué interesante, padre. Gracias por describirnos su trayectoria, sus orígenes. Gracias. Padre, ¿cómo siente la Iglesia Católica lo que vive hoy actualmente?
perdón por la redundancia, la sociedad veracruzana. ¿Qué está pasando, padre, desde el enfoque de la iglesia? ¿Cómo siente usted a la sociedad? Bueno, observamos que ya de hace varios años existe una gran deuda social y la sociedad en general la percibimos lastimada, agraviada, y entonces digamos, la sociedad ha tenido momentos de algunas expectativas, pero con el mismo, digamos, impacto esos ánimos se levantan, pues también han sufrido muchos descalabros. Y entonces, ¿qué cosa vemos? Pues lamentablemente vemos un tejido social lastimado y descompuesto, agravado por la pandemia que estamos viviendo, donde hay mucho dolor porque hay muchas personas que se han contagiado. Lamentablemente en muchos hogares han tenido pérdidas muy significativas, y al final de cuentas observamos que la gente se encuentra casi como que sola, ¿no? Porque pareciera que de quienes tendrían que esperar pues apoyos como para resurgir, pienso por ejemplo en los empresarios, pienso en los comerciantes, pienso en muchas personas que viven de un empleo, que viven de un trabajo, pues no cuentan con esos estimulantes para volverse a levantar de su situación. Entonces vemos, cuando hablo de esta deuda social, es porque ya desde hace varios años, por ejemplo, nuestro Estado está lamentablemente afectado por la inseguridad. Terrible tema, ¿no? Hay muchas personas agraviadas porque la inseguridad lleva a la persona a tener miedo. Hay muchas personas que pues se dedican a trabajar, ¿no? Pero han sido víctimas ya, víctimas del crimen organizado, ¿no? Y una falta de respuesta de las autoridades para atender ese tema. Y una falta de respuesta real, porque los resultados que estamos observando de entrada no son aquellos que se tendrían que ofrecer. Y digo no son aquellos porque el Estado cuenta con los recursos, cuenta con los medios, cuenta con muchas cosas, con sistemas de inteligencia para atender estas problemáticas. Entonces, luego una pobreza terrible que va aumentando, las condiciones en servicios de infraestructura no han mejorado significativamente en nuestro estado. Entonces vivimos en una sociedad y por eso, y eso también, pues por otra parte, una inversión de valores, ¿no? Donde ha habido una pérdida notable, una desintegración familiar, y que eso también incluso lo han aprovechado algunos actores políticos para hacer más difícil la carga espiritual de la gente. Eso lo percibimos. Entonces, una sociedad agraviada, lastimada, con una gran deuda social, que a veces lo que observamos es que ya no sabe para dónde mirar, porque no encuentra respuesta a esta situación de inseguridad, de inseguridad, de desempleo, de salud, de los servicios básicos de una sociedad. Entonces vivimos en un estado riquísimo en recursos naturales, en una sociedad que, digamos, en un estado donde tendría que haber un desarrollo fuerte, y sin embargo vivimos en una miseria y pobreza. Eso es muy lamentable. Sí, sin duda un diagnóstico muy acertado, padre, de lo que está pasando en Veracruz y con los veracruzanos. El tema de la vinculación de la Iglesia Católica con la sociedad veracruzana, padre, con temas como la pandemia que no dejan a la gente acercarse a escuchar el mensaje de la Iglesia como ellos quisieran, ¿no? Como muchos creyentes quisieran. ¿Qué está haciendo la Iglesia en este sentido para hacerle llegar el mensaje a sus feligreses, padre? Sí.
La situación de la pandemia nos llevó, en primer lugar, a hacer una reingeniería en comunicación. Sí. Y entonces, dado que había limitantes para asistencia física y presencia física, por ejemplo, en las reuniones, en los templos, para que la gente celebre su fe, Así es. entonces se aprovechó ahora el recurso de las plataformas digitales. Y entonces eso permitió que muchas personas, muchas familias, ahora pudiesen seguir y celebrar su fe en los hogares. Eso durante algún tiempo se fortaleció y entonces, por así decirlo, los hogares se convirtieron en templos, en iglesias vivas donde la gente celebra su fe. Hoy, también en base a las condiciones que vivimos, en el caso de la iglesia de Jalapa, en primer lugar, se decidió desde el principio atender la situación con mucha responsabilidad para cuidar la salud física, evitar contagios, pero también la salud espiritual de la gente. Eso es muy importantísimo, claro. ¿no? Alimentar no solamente el cuerpo, sino también alimentar el espíritu. Eso es fundamental. Y hemos visto que eso ha contribuido incluso en la salud en general de las personas. Y por eso, ahora que es posible la asistencia de los feligreses, obviamente de una forma controlada, cuidando a aquellas personas más vulnerables, como son los adultos mayores o los niños, pues obviamente eso ha permitido que la gente fortalezca su fe y fortalezca sus valores y encuentre en la fe un aliciente, una respuesta de alguna manera a sus grandes necesidades espirituales que está viviendo. Qué bueno, padre, de verdad que qué bien que la Iglesia Católica utilizó las plataformas virtuales para seguir en comunicación con sus feligreses, porque es muy importante este tipo de intercambio. Las necesidades espirituales, como usted lo señala, padre, para mucha gente es importantísimo seguirla fortaleciendo, porque como usted bien señala, eso los mantiene de alguna manera, ¿cómo decirle?, fortalece la posición de la sociedad ante las cosas que se viven, porque no vivimos una etapa fácil, padre. Y ahora viene este tema de la reforma que autoriza la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, padre, que pues viene a generar un debate tremendo en la sociedad entre los que están a favor de la vida, las asociaciones de padres de familia, la Iglesia Católica, otras instituciones, y los movimientos feministas que han pugnado durante mucho tiempo por esta posibilidad, asegurando que es un derecho de una mujer el preservar, el fortalecer, el asegurarse lo que pasa en su cuerpo, padre. Como decía al principio, el comunicado de este domingo fue muy firme, fue muy interesante la postura de la Iglesia. Pero ¿qué le dicen los feligreses a la Iglesia sobre este tema, padre? Es importante que conozcamos la otra opinión de la gente y no nada más de los grupos feministas. Sí, claro. Bueno, lo que observamos es que con este resultado que se dio el pasado martes, como usted lo ha apuntado, el 20 de julio, pues observamos que eso generó otro agravio a la sociedad veracruzana, porque hacer una votación para, como se dice, despenalizar el aborto provocado, hasta las 12 semanas de edad de una persona, como lo hemos dicho desde el principio, es un acto criminal. Es un acto criminal. Es un crimen terrible porque se hace sobre una persona inocente, una criatura que no pide venir a este mundo, que no tiene formas de defenderse, que no puede llamar al 911, que no puede ir a gritar a una plaza teniendo derechos.
derechos, porque la dignidad humana parte de allí, del reconocimiento del primero de los derechos, que es la vida. Y lamentamos que estos 25 diputados que autorizaron esta despenalización a puerta cerrada, de una forma muy, por decirlo, de una forma muy extraña, muy oscura, mostrando esta incapacidad de vivir su vocación. Los diputados son representantes de la sociedad. Y en una decisión como esta, que ellos tomaron por sus propias, digamos, convicciones, o incluso dando seguimiento a indicaciones que probablemente vienen de otro lugar, o que vienen desde fuera del Congreso, eso es muy perverso. Porque no se puede jugar así con la sociedad. Es decir, se está adoptando una actitud de exterminio contra el futuro de los veracruzanos. ¿Cuántos niños ya que van a ser abortados, a lo mejor pudieron o pueden ser médicos, pueden ser comunicadores, pueden ser artistas, padres de familia, empresarios? Y bueno, los grupos estos feministas radicales, porque no es el feminismo, es un ala del feminismo y el feminismo radical, sí. hablan, por ejemplo, de derechos. Es un falso derecho. No puede haber derecho, hablarse de un derecho para asesinar a una persona, a un individuo. Y entonces yo estoy de acuerdo con los derechos de la mujer. Por supuesto que como persona, como ser humano, tiene derechos como el hombre los tiene para que se desarrolle su vida en la sociedad. Pero cuando ellos hablan de que el aborto es un derecho, es decir, el crimen de un ser humano es un derecho, es una perversión del pensamiento. Porque ellos pueden decidir sobre su cuerpo, la mujer puede decidir sobre su cuerpo, no sobre el cuerpo de los demás. ¿Sí? Porque está demostrado, y ahí está la negación de los datos científicos, lo que ofrece la ciencia y la razón. Porque el ser humano que se está gestando allí en el vientre de una mujer ya no le pertenece, ya es otro ser humano, es alguien que se está desarrollando, que puede recibir nombres como los tiene por la ciencia médica, nombres diferentes. Pero es el mismo ser humano, su carga genética no cambia, es el mismo ser humano que una vez que es concebido, simplemente entra en una etapa de desarrollo, como lo va sucediendo cuando ya nacemos. Ya estamos acá, ¿no? ¿Sí? En este Y entonces mundo. tenemos niños, tenemos adolescentes, tenemos jóvenes, tenemos adultos, tenemos personas de la tercera edad, pero ese sigue siendo la misma persona, sigue teniendo la misma carga genética. Entonces, eso es un acto criminal que estos diputados que votaron a favor de esa iniciativa tan perversa que ya se había presentado de otras maneras, y que esta diputada había encontrado un bloque fuerte para detenerla, pues ahora obviamente se aprovecharon de las circunstancias de la pandemia, cerraron las puertas del Congreso, cerraron la sala de sesiones, donde se supone que es la casa del pueblo, donde los ciudadanos que tenemos ahí a nuestros representantes, tenemos que ir a darnos cuenta de qué cosas están hablando y cómo están discutiendo. ¿Por qué adoptar esa actitud tan perversa y tan criminal para tratar así a los ciudadanos? Entonces yo creo que la sociedad veracruzana vive, como se dijo de muchas maneras, en luto, porque no se puede tolerar y aceptar esta decisión. Luego hay otro detalle, que esta iniciativa que se presentó atenta contra la Constitución de los veracruzanos. El cuarto constitucional. El cuarto constitucional de Veracruz dice que en Veracruz la vida se protege desde la concepción hasta su desenlace natural. Y obviamente hay excepciones, o sea, en Veracruz la interrupción del embarazo
perdón, la interrupción de un proceso de gestación estaba permitido en algunas circunstancias, ¿sí? Y eso lo marcaba el Código Penal. Bueno, pues ahora de la excepción hicieron la regla y aumentaron, bueno, Los causales. no es posible hacer tanta perversidad. Y luego, pues para seguir, lo que vemos además que seguramente esto ya se viene, es la instalación de empresas que lucran con el aborto. Es decir, que hacen negocio con los fetos abortados y que seguramente ya se están instalando aquí en este estado, porque ahora, según esto, el estado debe proveer en los hospitales lo que dicen ellos aborto libre, ¿no? No es libre, lo pagamos, o gratuito, lo pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Entonces a estos diputados la sociedad seguramente se los debe reclamar. Y nosotros decíamos estos señores, ¿cómo abrazarán ahora a un niño o a sus hijos? O mirarán el rostro de otros niños en la plaza pública, en su hogar, en la escuela, si fueron capaces de oprimir un botón para condenar a muerte a otros bebés, o sea, no darle la existencia a otros bebés. Vamos, ¿cómo tendrán paz estos diputados cuando se sientan a tomar sus alimentos si saben que el salario que están recibiendo es fruto de la sangre inocente de bebés que ellos abortaron? Y además el grado moral, la parte moral que es digamos, lo que una persona pensando o que tiene derecho, ¿no?, para asesinar a su hijo, la parte de corresponsabilidad en la destrucción de un niño va sobre los hombros de estos diputados. Es decir, son corresponsables del asesinato que va a haber ahora aquí en Veracruz. Padre, hay dos temas en este proceso, en este debate, donde se argumenta una serie de posturas que hemos escuchado a través de los medios de comunicación. ¿Cuándo nace la vida? Argumentan el grupo que está a favor de la interrupción legal del embarazo. Si desde la concepción o hasta después de los 12 meses, porque eso fue uno de los argumentos. Ajá, 12 semanas. 12 semanas, perdón. Es uno de los argumentos que manejaron. Y la otra que tiene que ver con los derechos de la mujer, que como usted bien dice, no se puede entender el derecho de alguien cuando está afectando los derechos de un tercero, ¿no? Y manifestaciones tan terribles como que fueron a pintarrajear la catedral. Además, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Ese es el radicalismo y estúpido. Y con la inacción de las autoridades del orden. Es un agravio terrible, Sí. ¿no? Bueno, muy bien, la vida humana, y eso no es porque lo digamos como una profesión de fe, como una expresión religiosa, o yo esté defendiendo la vida porque soy creyente o soy católico. No, la defensa de la vida es un dato antropológico. Está científicamente comprobado que a partir de la unión del óvulo con el espermatozoide comienza a gestarse una vida nueva, que es independiente de la mamá, aunque esté en su cuerpo, pero es independiente, porque tiene individualidad, ¿sí? Se va desarrollando simplemente, entra en un proceso de desarrollo, y al grado que en esa concepción, como he dicho, ya está la carga genética del ser humano, es decir, esa concepción, el niño ya sabrá en su carga genética cuál va a ser el color de sus ojos, el color de la piel, de qué estatura va a tener. Ahí está todos los datos genéticos que simplemente se van a desarrollar. Bueno,
ese ser humano tiene derechos. Desde ahí, claro, porque es un ser humano. Tiene una dignidad, dignidad humana. Y luego, no existe ningún tratado internacional, ¿sí? Ningún tratado internacional, además de la Constitución. Digo, en la Constitución no se presenta jamás el aborto como un derecho. ¿Sí? Existe el derecho a la vida, existe el derecho a muchas cosas, pero el aborto, ningún tratado internacional que México ha firmado está reconocido como un derecho, como se presenta. Entonces, una serie de mentiras y de discursos falaces que esta diputada presentó allí de una forma hasta vergonzosa, ¿no? Pero que ya vemos que de una forma obsesiva, que pareciera una promotora de la muerte aquí en Veracruz. No entendemos, habiendo tanta violencia en el Estado, habiendo tantos signos de muerte por el caso de la pandemia, tanto dolor en las familias humanas, todavía agregar otra carga moral y otro peso moral en el Estado de Veracruz, me parece que eso es perverso. Entonces, en el caso de los derechos, vuelvo a decir, no pueden invocar, eso es un falso derecho, el derecho sobre quitarle la vida a un ser humano, ¿no? Y por eso siempre dijimos que en el caso del Congreso, en lugar de abrirle la puerta al exterminio y abrirle la puerta al aborto provocado, tendría más bien que promover políticas públicas para la atención de la mujer en su proceso de embarazo. Y entonces, para apoyarla, de muchas maneras existen formas. Y obviamente hay situaciones muy tristes, lamentables, donde una persona pues a veces se encuentra en circunstancias muy difíciles. Las violencias de género. La violación, por ejemplo, ¿no? Sí. No obstante eso, hay muchos casos de muchas madres que cargaron sobre su vida digamos, una violación, y que dieron a luz a un hijo o a una hija, y que hoy son personas exitosas. Porque, o sea, con ese dolor y esa trauma que puede generar una violación, obviamente, estas personas decidieron apoyar la vida y dieron a luz a un bebé, a una bebé, y son personas de éxito, personas que ahora viven, digamos, que han sanado incluso su dolor viendo la vida de su hijo o de su hija que ellos le permitieron vivir. Una madre cuando aborta, una mujer cuando aborta, pues lo único que se convierte es en madre, no deja de ser madre, se convierte en madre de un hijo muerto. Por eso es que decimos que con esta ley, o con este permiso, ahora las mujeres tendrán esa posibilidad de convertirse en asesinas de sus propios hijos. Eso es una deshumanización terrible. Pero ahora, si hay una ley como esta que permite que por estos motivos, ¿no?, una persona se deshaga de otra persona, ¿qué podemos esperar más adelante de otras leyes? ¿Quién podrá defender la vida de cualquier otro ser humano si por motivos de cualquier tipo ahora quieran decir, pues como a mí no me gusta esta persona, como piensa, como vive, como actúa, como cree, como juega, etcétera, yo me doy la autorización también de destruir su vida? A eso le están abriendo la puerta estos diputados criminales. Padre, hemos escuchado también opiniones de estos grupos que están a favor de la interrupción legal del embarazo, afirmando que esto no vuelve obligatorio el aborto, que ya es la elección de cada mujer la que tendrá la posibilidad de interrumpir su embarazo por por los motivos que ya sabemos, pero que quien no quiera hacerla, pues no lo tendrá que hacer, pues que no es una obligación. Y ese es uno de los principales argumentos que se utiliza, padre. ¿Qué opina usted al respecto de eso? Bueno, es un falso.
es un falso argumento. Digo, pareciera estar movido para buscar la bondad o aplicar el bien a una mujer, pero en realidad es como si también dijéramos, ahora es lícito asaltar un banco, es lícito secuestrar, no te obligo, pero ya tú tienes depende de ti, ¿no? Bueno, pues el Estado, ¿para qué está? Para proteger a los ciudadanos. Claro. Por eso hay una constitución aquí en Veracruz que dice que los seres humanos, que el Estado debe proteger la vida desde la concepción hasta su desenlace natural. Y si el mismo Estado abre una puerta para permitir eso, pues está contradiciendo a sí mismo, ¿no? Entonces es una falsa argumentación, porque el Estado se podrá justificar. Yo no te estoy obligando ni te estoy sugiriendo que vayas. Yo nomás te digo que no vas a ser castigado. Que hacer eso está permitido. Ahí está el error. Entonces, si tú quieres asesinar a una persona, está permitido. Yo como Estado no te puedo castigar o no te puedo llamar la atención por esa situación. Es más, aquí el Estado de Veracruz no criminalizaba el Código Penal a las mujeres, como en otros estados. Aquí precisamente se hizo esa reforma para que si alguna mujer se encontraba en esas circunstancias, bueno, pues se le atiende de otra manera. Pero vuelvo a decir, una falsa argumentación es esa, diciendo que el Estado no promueve el aborto, ¿no? Sino que ya depende de las responsabilidades de una mujer. Si lo quiere hacer, pues lo puede hacer, pero ahora lo puede hacer de forma segura. Yo diría es una falsa argumentación, muy criminal, ¿no? Y vuelvo a decir, entonces vamos despenalizando el asalto, el secuestro, vamos despenalizando el asesinato, porque pues depende de las personas. Como para vivir en la ley de la selva, ¿no le parece? Cada quien que se cuide como pueda, ¿no? Que se pueda como pueda, porque si a usted lo agreden, pues es responsabilidad de la otra persona, ¿no? No del Estado. No del Estado. El Estado tiene que garantizar. Y además, nuestros impuestos están ahí, padre. Sí. Que esa es responsabilidad del gobierno, ¿no? Por supuesto, el Estado tiene que garantizar. Entonces, imagínese, por ejemplo, imagínese las carreteras, ¿no? Donde hay semáforos. Hay un color rojo y un verde. Eso sí está ahí. Pero si tú te quieres pasar, pues te lo puedes pasar. No importa que hagas algo, atropelles, porque es tu libertad. Eso no se puede caer en esos desórdenes, como esto lo está sugiriendo. ¿No le parece a usted? Sí, por supuesto. Padre, hay un tema que usted tocó a lo largo de su conversación que también es importante destacar. Este permiso para interrumpir legalmente el embarazo va a obligar al Estado, o tiene que obligar al Estado, en primera, a darle la cobertura a los servicios médicos. Así es. Con una infraestructura en salud que es muy deficiente en el Estado de Veracruz. Lo hemos visto con muchos padres de familia que defienden su derecho a los medicamentos contra niños que tienen cáncer y la falta de medicamentos que hay en Veracruz. ¿Cómo atender este sector? Porque usted señalaba que va a surgir la industria del aborto, Así llamándolo de esta manera, con los riesgos y el enriquecimiento que implica este tipo de atención médica, padre. Claro. Se me hace un tema muy interesante porque pues esto no le da certidumbre a la mujer que decida interrumpir su embarazo. Ninguno. Ahora, no, en ninguna sociedad que ha despenalizado el aborto, disminuye lo que ellos dicen los abortos clandestinos. Se disparan, se siguen disparando. O sea, eso no garantiza Que disminuye. que ahora ya no en Veracruz se acaben los abortos clandestinos. La industria del aborto es un negocio de unos cuantos.
Y ahora ya Mary Stops, que es una empresa que instala clínicas abortivas y que además aporta a los estados y a los congresos y a los grupos estos radicales, les aporta muchos recursos para que promuevan estas reformas, porque para ellos Es un negocio. es un negocio, ¿no? Como los que andan promoviendo la marihuana, igual. Es el negocio de unos cuantos que van a lucrar con los seres humanos. Eso es digamos, una descomposición ética brutal, muy fuerte, ¿no? Y a ver, hay otro detalle que también es importante mencionarlo. La negación de la razón. O sea, habiendo evidencias científicas, jurídicas, en contra del aborto, estos con la mano en la cintura se brincan las leyes, se brincan la razón jurídica, científica, para imponer con un discurso además ideológico, ¿no? Ideológico. Y le meten dogma. Padre. Y entonces se convierten esos discursos ideológicos en verdades que ellos quieren implantar. No es posible. Ahora, esto de la vida aquí en Veracruz, y quiero apuntarlo porque eso así fue. En el 2016, cuando se hizo la reforma de la Constitución, esta reforma la promovió la sociedad civil. Fue una iniciativa, la primera de México, una iniciativa ciudadana, ¿sí? O sea, no fue ni un partido político, ni un diputado, ni un gobernante el que protegió la vida o promovió que la Constitución de Veracruz la protegiera, sino fueron los ciudadanos. Y ahora resulta que un partido perverso, ideologizado, le quita este derecho a los ciudadanos. Una cosa que no que respetan la voluntad popular, no que consultan o gastan en consultas inútiles como la que vamos a tener el próximo domingo, no que todo lo consultan para pedir la opinión si Veracruz, la gran mayoría de los ciudadanos quiere que se respete la vida. Ahora un grupito de 25 son los que le van a imponer a esta sociedad que esta cultura de muerte. Es terrible. Padre, ayer veía yo en la información que nos llega aquí al portal Sociedad 3.0 Multimedios, un comentario, una opinión del diputado Omar Miranda, que es el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso local, Sí. donde señala que van a impugnar esta reforma. ¿Qué papel va a jugar la Iglesia en este tema? ¿O va a dejar que este partido maneje definitivamente esto? ¿O cómo se va a apoyar esta impugnación, padre? Bueno, yo creo que ahorita están en la etapa, porque esa es una situación, una condición que tienen los diputados. Sí, claro. Y es además su papel. Cuando ven que ante un mayoriteo como el que hubo, de la forma como se dio, sin una consulta tan importante a la sociedad, por supuesto, y además pasando por encima de la Constitución. Ese es el tema, padre. Es una obligación de los diputados defender la Constitución del Estado de Veracruz, defender la soberanía del Estado de Veracruz, porque sabemos que una semana previa, Olga Sánchez Cordero mandó a traer a todos los diputados de este partido a la Ciudad de México. O sea, estas cosas se operaron desde otros lugares, porque esta señora desde hace mucho tiempo ha andado con estas cosas de los derechos de la mujer y que el aborto es una cosa así. Bueno, pues lo lamentamos. Digo, entonces los diputados, qué bueno que se apliquen para defender la soberanía y la Constitución del Estado de Veracruz. Los ciudadanos, en este caso, quienes pertenecemos a la Iglesia, pues seguramente vemos con buenos ojos que ellos hagan su papel y que también, en este caso, las organizaciones ciudadanas que defienden la vida harán también lo propio para hacer una demanda, ¿no? Para que echar atrás esa reforma.
Ahora, aquí lo que vemos con preocupación es que el árbitro de estas cosas también está ideologizado. Entonces, ¿quién defenderá a los ciudadanos? Pues vamos a ver cómo se comportan, ¿no? O sea, si los diputados, en este caso, deben presentar una argumentación que seguramente hay capacidad para eso. Sí, claro. Hay elementos para hacer. Y el elemento central es la violación de la Constitución, padre, que usted señalaba. Así es. Ahí van a centrar su fíjense que impugnación. cuando nosotros mencionábamos esto, decíamos, es que no tiene uno que ser un experto en leyes para darnos cuenta que una ley menor, como es el caso del Código Penal, esté por encima de su Constitución, Claro, que es la Carta Magna de los veracruzanos. Bueno, pues esto se la pasaron por donde quisieron. Así con esa forma de legislar que han tenido, porque además hemos observado que hay muchas reformas que han hecho que la Suprema Corte se los ha tirado. Exactamente. No se ha distinguido este Congreso dominado por un partido político por el manejo adecuado de la legalidad. Pues lamentablemente porque los escogieron por tómbola. O sea, de Sí. leyes conocen lo que yo conozco de astronomía, ¿no? Entonces, para ir a levantar la mano y ir por consigna, padre. a actuar por consigna, eso es vergonzoso. Son representantes de los veracruzanos, tiene usted razón. Entonces, si representan a los veracruzanos, pues que los representen con dignidad. Claro. Sí, hay muchas cosas que uno desconoce, pero uno puede preguntar, uno puede asesorarse, Claro, pues, uno puede aprender, pero actuar de esta forma tramposa, con alevosía, ventaja, simplemente porque son mayoría, como dijimos en el comunicado dominical, su conciencia se lo recordará, que la sangre que están derramando más de los veracruzanos les va a reclamar esa situación. Padre, ¿qué sigue para la Iglesia Católica? Bueno, ¿Cómo ve usted la perspectiva de, mire, no solamente esta situación, sino el trabajo? Sí, la Iglesia debe seguir su tarea, debe seguir su trabajo obviamente, de evangelización y de la defensa de la dignidad humana. Porque lo que observamos es que, como los obispos lo han dicho, estamos frente a una crisis antropológica cultural. Y esto significa que algunos actores políticos están cambiando las condiciones que tienen que ver con el respeto de la dignidad humana. Y entonces están legislando en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de las libertades fundamentales. Entonces, la Iglesia seguirá su tarea de la defensa de la dignidad humana, de las libertades fundamentales y obviamente de la familia, que es la base de la sociedad, porque el Estado depende de la familia, al final de cuentas. Así es. Entonces, la Iglesia seguirá. Hay una frase que a mí me gustó cuando el Papa Francisco apareció por primera vez, ya una vez que fue elegido pontífice, y que decía así: la Iglesia seguirá adelante. Y yo concluyo esto, digamos, o comento esto sobre el tema de la vida. La defensa de la vida seguirá adelante. Y a pesar de estas leyes injustas, y por eso también los obispos decían recientemente, ¿no? Esperamos que los médicos apliquen ese derecho de la libertad de conciencia, ¿no? Que incluso es un derecho humano. Es decir, no por el hecho de que haya una ley que promueve esta perversión, se sientan obligados a actuar en contra de su propia conciencia. Porque un médico, cuando hace un juramento, ¿no? Claro, que tiene que ver con la defensa de la vida. Que tiene que ver con la defensa de la vida, que es usar sus conocimientos, su ciencia para el cuidado de la salud de las personas. No puede convertirse en un carnicero. Claro. Y mucho menos motivado por intereses económicos. Habrá quien lo ha hecho, y vuelvo a decir, ahí sí estos diputados están promoviendo que aquí en Veracruz, y no me extrañaría que ya se estén instalando, vengan a instalarse empresas que van a lucrar con los abortos en Veracruz. Muy bien, padre.
un mensaje final para la sociedad veracruzana, padre, para los feligreses de la Iglesia Católica sobre este tema, padre, por favor. Claro que sí. Bueno, pues en primer lugar reconocer, como yo lo decía hace un momento, la vida, toda vida humana es digna. Y por eso todo ser humano lo debemos respetar, cuidar, desde el momento de su concepción hasta su desenlace natural. No todo está perdido en esta sociedad tan convulsa en la que vivimos. Hay muchos signos esperanzadores y esos son los que nos sostendrán siempre de pie para esta defensa y lucha por la vida humana, por la familia y por las libertades fundamentales. Muchas gracias, padre, por la oportunidad de conversar con usted. Siempre ha sido muy grato conversar y qué bueno que aceptó usted la invitación a venir a debatir, a pensar, a dar su opinión de la Iglesia Católica y la suya personal sobre este tema tan debatido. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí un privilegio estar aquí también platicando con usted. Siempre es un placer conversar con usted y también con su auditorio, dar nuestros puntos de vista. Para mí es un servicio que podemos hacer e iluminar las diferentes realidades y ojalá podamos llegar a través de nuestros mensajes a la conciencia de las personas para que todos respetemos la dignidad de la persona. Muy bien, padre. Muchas gracias. Buenas noches, pero sobre todo gracias a ustedes que nos hacen el favor de vernos y de escucharnos. Es el padre Juan Manuel Suazo Reyes, director de Comunicación Social del Arzobispado de Jalapa. Buenas noches, soy Carlos Luna Escudero y como siempre un honor y un gusto estar con ustedes. Sociedad 3.0 Multimedios